No naciste creyendo en ti. Y eso es una verdad incómoda que pocos se atreven a decir. Nadie llega a este mundo con una fe inquebrantable en su propio valor. La creencia en uno mismo no es un regalo, es una conquista. Se arranca con las manos, se gana con golpes, se forja con dudas, con miedo, con noches donde nadie aplaude y nadie promete nada. Creer en ti no es un acto romántico, es un acto de guerra. Desde el primer día, el mundo te entrenó para lo contrario. Te enseñaron a mirar hacia afuera antes que hacia adentro, a pedir permiso, a esperar aprobación, a medir tu valor según reglas que no escribiste tú. Te acostumbraron a dudar antes de avanzar, a justificarte antes de intentarlo, a bajarle el volumen a tu voz interna para que no incomode a nadie. Y mientras tanto, el tiempo siguió corriendo, indiferente, implacable, llevándose oportunidades que no vuelven jamás. Obligarte a creer en ti no es una frase bonita, es una orden. Es entender que nadie va a venir a rescatarte, a empujarte, a convencerte de tu potencial cuando tú mismo no lo haces. El mundo no premia al que espera estar listo, el mundo aplasta al que espera demasiado. Aquí no gana el más talentoso, gana el que decide avanzar incluso cuando no está seguro, incluso cuando tiembla, incluso cuando la mente le grita que no es suficiente. Mira a tu alrededor, observa con frialdad. La mayoría vive en modo supervivencia, no en modo propósito. Se despiertan, cumplen, repiten, no porque sea lo que quieren, sino porque es lo que conocen. Confunden comodidad con seguridad, rutina con estabilidad y resignación con madurez. Y así pasan los años, acumulando excusas bien estructuradas, historias convincentes sobre por qué no pudieron, por qué no era el momento, por qué otros tuvieron suerte. Pero la verdad es más simple y más dura. Nunca se obligaron a creer en sí mismos. Creer en ti no significa pensar que todo saldrá bien. Significa decidir que, pase lo que pase, tú vas a responder. Que no vas a huir cuando las cosas se rompan. Que no vas a retroceder cuando el miedo aparezca. El miedo no se elimina, se somete. Como un músculo débil, se fortalece bajo presión. Y cada vez que avanzas a pesar de él, algo cambia en tu estructura interna. No afuera. Adentro, empiezas a respetarte. Hay una diferencia brutal entre esperanza y convicción. La esperanza espera, la convicción actúa. La esperanza depende del contexto. La convicción lo desafía. Cuando te obligas a creer en ti, dejas de negociar con tus límites, dejas de preguntarte, ¿y si no puedo? Y empiezas a preguntarte, ¿qué tengo que hacer aunque duela? Esa es la mentalidad que separa a los que sobreviven de los que construyen. Piensa en el acero. No nace fuerte, se vuelve fuerte al ser sometido a fuego extremo. Nadie se compadece del acero mientras arde. Nadie detiene el proceso porque ya es suficiente. El calor no pregunta si está listo. El martillo no pide permiso. Y al final, lo que queda no es algo frágil, es algo capaz de soportar impacto, peso, presión. Tú no eres distinto. La diferencia es que el acero no puede decidir escapar del fuego. Tú sí, y demasiadas veces lo haces. Obligarte a creer en ti es quedarte en el fuego cuando todo en ti quiere salir corriendo. Es mirarte al espejo sin adornos, sin victimismo, sin cuentos y decirte la verdad completa. No has llegado hasta donde podrías, no porque no puedas, sino porque no te has exigido lo suficiente. Y esa verdad duele, pero también libera. Porque si el problema no es el mundo, entonces la solución tampoco está afuera. La disciplina empieza donde la motivación muere. Y la creencia real en uno mismo no nace de palabras bonitas, nace de pruebas. Cada promesa que te haces y cumples, por pequeña que sea, construye confianza interna. Cada vez que te fallas, la destruyes. Así de simple. No es místico, no es espiritual, es mecánico. La mente observa tus acciones y saca conclusiones. Si dices que vas a hacerlo y no lo haces, tu mente aprende que no eres confiable. Si haces lo que dijiste, incluso cansado, incluso sin ganas, tu mente aprende que puede apoyarse en ti. Aquí no hay atajos, no hay frases mágicas, no hay videos que lo hagan por ti. Hay una decisión incómoda que se toma en silencio. Voy a actuar como alguien que cree en sí mismo, incluso cuando no lo siento. Porque la acción precede a la creencia, no al revés. Nadie confía en un soldado que nunca ha marchado, disparado, caído y vuelto a levantarse. Primero se entrena, luego se confía. Tal vez nadie te enseñó esto. Tal vez creciste escuchando más críticas que apoyo.
Tal vez aprendiste a dudar antes que a intentar. Pero llega un punto en la vida donde seguir culpando al pasado deja de ser explicación y se convierte en excusa. Y ese punto suele llegar cuando ya perdiste demasiado tiempo. El reloj no se detiene por tu historia, no negocia con tu dolor, sigue avanzando. Obligarte a creer en ti es aceptar que no necesitas permiso para tomarte en serio, que no necesitas garantías para empezar, que no necesitas aplausos para avanzar. Es caminar cuando aún no ves el camino completo, confiando no en el resultado, sino en tu capacidad de adaptarte, aprender y resistir. Esa es la verdadera fe en uno mismo. No creer que todo será fácil, sino saber que tú no te vas a rendir. Y esto recién comienza. Porque creer en ti no es un pensamiento aislado, es una postura frente a la vida. Es una forma de moverte, de hablarte, de decidir. Y una vez que empiezas a adoptar esa postura, ya no hay marcha atrás sin pagar un precio interno muy alto. Aquí se cruza una línea invisible. Antes dudabas, después te haces responsable. Sigue respirando, mantente firme. Esto no es inspiración pasajera, es una reprogramación profunda. Y apenas estamos entrando en el terreno donde la comodidad se acaba y empieza la transformación real. Cuando te obligas a creer en ti, algo empieza a romperse por dentro. No es inmediato, no es visible, pero es real. Se rompe la vieja estructura que te mantenía pequeño. Esa voz que te decía que fueras prudente cuando en realidad eras cobarde, que te decía que esperaras cuando en realidad estabas postergando tu vida. Esa voz no desaparece de golpe, se resiste, pelea, se defiende, porque ha sido la que mandó durante años, y ningún poder cede sin conflicto. El problema es que confundiste esa voz con sensatez. Pensaste que era inteligencia, madurez, realismo, pero no lo era. Era miedo sofisticado, miedo bien vestido, miedo con argumentos. El miedo no siempre grita, a veces susurra con lógica impecable. Te muestra estadísticas, te recuerda fracasos pasados, te pinta escenarios futuros donde todo sale mal. Y como suena razonable, le crees, le obedeces, te detienes. Y cada vez que te detienes, refuerzas su autoridad. Obligarte a creer en ti es empezar a desobedecer esa voz, no con arrogancia, sino con firmeza, no con fantasías, sino con hechos, es decirle, no necesito que te calles, necesito que camines detrás de mí, porque no se trata de eliminar el miedo, se trata de cambiar quién manda. El miedo puede acompañar pero no decide, no dirige, no vota. Aquí entra una verdad que pocos aceptan. La mayoría no fracasa por falta de capacidad, fracasa por falta de tolerancia al malestar. No soportan verse incompetentes al inicio, no soportan avanzar sin certeza, no soportan sentirse expuestos, torpes, en construcción. Quieren resultados sin proceso, respeto sin disciplina, confianza sin prueba. Y la vida no funciona así, nunca funcionó así. Mira cualquier cosa que valga la pena, cualquier estructura sólida, cualquier persona que hoy parece segura de sí misma. Todo tuvo una fase caótica. Todo pasó por un periodo donde no era impresionante, donde no inspiraba, donde nadie apostaba por ello. Pero siguió, persistió. No porque creyera mágicamente en sí mismo, sino porque se negó a abandonar. Creer en ti no es repetir que eres suficiente, es demostrarlo. Es levantarte cuando nadie mira y hacer lo que dijiste que harías. Es entrenar cuando no hay testigos. Es estudiar cuando no hay presión externa. Es prepararte para una batalla que todavía no llega, pero que sabes que llegará. Eso es mentalidad militar. Preparación sin garantías. Hay algo profundamente incómodo en asumir que tu vida es tu responsabilidad completa. Sin excusas, sin salvavidas emocionales, sin relatos que te absuelvan, porque cuando aceptas eso, también aceptas que cada día que no avanzas es una decisión, no un accidente, no una injusticia, una decisión, y esa claridad pesa, pero también despierta. El día que te obligas a creer en ti, dejas de buscar validación constante, no porque no te importe lo que otros piensen, sino porque ya no depende de eso tu movimiento. Te mueves igual, avanzas igual, fallas igual, aprendes igual. La opinión externa deja de ser un freno y pasa a ser información, útil o inútil, pero nunca determinante. Aquí es donde muchos retroceden, porque creer en ti te pone en una posición incómoda frente a los demás.
Ya no encajas del todo. Ya no puedes quejarte con convicción, porque sabes que podrías hacer algo al respecto. Ya no puedes esconderte en el grupo, porque sabes que estás eligiendo no liderarte. Creer en ti te aísla al principio, y ese aislamiento es una prueba. El soldado no se forma en la multitud, se forma en la repetición solitaria, en la rutina, en el cansancio, en la obediencia a una estructura que él mismo eligió. Tú eres esa estructura ahora. No hay general externo, no hay gritos desde afuera. Hay una orden interna que se repite cada día. Haz lo que toca, aunque no tengas ganas. Especialmente cuando no tengas ganas. Tu mente va a intentar negociar, siempre lo hace. Te va a decir que mañana, que hoy estás cansado, que hoy no es el día ideal, que cuando tengas más confianza empezarás en serio. Pero la confianza no precede a la acción. La acción crea confianza. Esperar sentirte listo es una trampa elegante que puede robarte años. Obligarte a creer en ti es actuar con respeto hacia tu propio potencial, incluso cuando todavía no lo ves claro. Es tratarte como alguien capaz antes de sentirte capaz. Es asumir que si otros pudieron aprender, fallar, adaptarse y construir, tú también puedes. No porque seas especial, sino porque eres humano. Y eso es suficiente. Hay una crudeza inevitable en este proceso. Vas a decepcionarte de ti mismo más de una vez. Vas a prometer y fallar. Vas a avanzar y retroceder. Y aquí está la diferencia clave. El que no cree en sí mismo, usa eso como prueba de que nunca pudo. El que se obliga a creer lo usa como entrenamiento. Aprende, ajusta, vuelve a intentar, sin drama, sin identidad de fracaso. La resiliencia no es resistir siempre, es volver. Volver al camino, volver al compromiso, volver a la disciplina. Cada retorno fortalece algo interno que no se puede fingir. Y con el tiempo, ese algo se convierte en una presencia sólida, en una forma de estar en el mundo, en una postura. Empiezas a caminar distinto, a hablar distinto, no porque quieras impresionar, sino porque ya no estás pidiendo permiso para existir con fuerza. Tu energía cambia cuando sabes que, pase lo que pase, no te vas a traicionar. Esa es la base real de la confianza, no el éxito, no el aplauso, la lealtad interna. Y entiende esto con claridad brutal. Nadie va a creer en ti de verdad si tú no lo haces primero. Pueden apoyarte, motivarte, animarte un rato. Pero la fe externa es prestada y se vence rápido. La fe interna se renueva cada vez que cumples tu palabra, cada vez que avanzas cuando sería más fácil rendirte. Este camino no promete comodidad, promete carácter, no promete certezas, promete fortaleza, y esa fortaleza no se hereda, no se compra, no se imita, se construye a base de decisiones pequeñas, repetidas, sostenidas, incluso cuando nadie aplaude. Si sigues aquí mentalmente, si algo dentro de ti se está tensando, incomodando, despertando, es buena señal. Significa que estás dejando atrás una versión débil que se defendía con excusas y estás entrando en una versión que se defiende con hechos. Y eso, aunque no lo sepas aún, cambia el rumbo completo de una vida. Creer en ti empieza a exigir algo que muchos no están dispuestos a pagar. Coherencia. No la coherencia que se dice, sino la que se vive. La que te obliga a alinear lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Porque cuando empiezas a tomarte en serio, ya no puedes permitirte vivir dividido. Ya no puedes hablar de disciplina y actuar con abandono. Ya no puedes decir que quieres algo grande y seguir comportándote como alguien pequeño. Esa fractura interna pesa y tarde o temprano cobra factura. Aquí es donde el proceso se vuelve incómodo de verdad. Porque el enemigo ya no es el mundo, ni la falta de oportunidades, ni la opinión ajena. El enemigo eres tú en tus hábitos, en tus rutinas débiles, en tus concesiones diarias, en esos momentos donde sabes exactamente qué deberías hacer y eliges no hacerlo. Esos momentos parecen pequeños, insignificantes, pero son votos a favor o en contra de la persona que estás construyendo. Obligarte a creer en ti significa dejar de traicionarte en lo cotidiano, dejar de justificar lo injustificable, dejar de decir, no pasa nada, cuando sí pasa.
Cada vez que postergas lo importante por lo cómodo, estás enviando un mensaje claro a tu mente. No soy prioridad. Y la mente aprende rápido. Aprende quién manda y a quién se puede ignorar. El respeto propio no aparece cuando logras algo grande. Aparece cuando haces lo correcto sin testigos, cuando nadie sabe que entrenaste, que estudiaste, que resististe. El carácter no necesita escenario, se forma en silencio, en repetición, en constancia. Y eso no es épico, es monótono, es pesado, es exactamente por eso que funciona. Hay una fantasía peligrosa que circula en silencio, la idea de que un día despertarás distinto, con una claridad brutal, con una motivación imparable que hará todo fácil. Ese día no llega, nunca llegó. Los que avanzan no esperaron ese momento. Avanzaron cansados, confundidos, incompletos, avanzaron con dudas, y en el movimiento, algo se ordenó. Creer en ti no es confiar en tu estado emocional. Es confiar en tu capacidad de hacer lo que toca incluso cuando el estado emocional es adverso. Eso es autodominio. Eso es fuerza. Eso es libertad. Porque el que depende de sentirse bien para actuar, queda esclavo de su propia mente. Aquí hay una ley que no falla. Te conviertes en aquello que practicas. Practicas excusas. Te vuelves experto en justificarte. Practicas disciplina. Te vuelves confiable. Practicas huir, te vuelves frágil, practicas enfrentar, te vuelves sólido. No es cuestión de identidad, es cuestión de repetición. La identidad viene después. Mucha gente confunde autoestima con autoindulgencia. Se hablan bonito, se perdonan todo, se entienden demasiado, pero no se exigen nada. Eso no es amor propio, es abandono disfrazado de compasión. El respeto real a uno mismo incluye límites. Incluye incomodidad, incluye decirte no cuando sería más fácil decirte sí. Obligarte a creer en ti es tratarte como alguien con potencial real, no como una víctima frágil que hay que proteger del esfuerzo. Es asumir que puedes soportar más de lo que crees, que puedes aprender más de lo que imaginas, que puedes levantarte más veces de las que te dijeron, no porque seas invencible, sino porque eres adaptable. Hay un momento clave en este proceso, cuando te das cuenta de que nadie vendrá a validarte al inicio. Nadie va a decirte, ahora sí, ya eres suficiente. Ese sello no existe, no hay certificación externa para el valor interno. Tú decides cuándo empezar a vivir a la altura de lo que sabes que podrías ser. Y esa decisión no se anuncia, se ejecuta. El entrenamiento mental no es motivación constante, es estructura, es horario, es repetición. Es cumplir, aunque no haya emoción. Es entender que el entusiasmo es volátil, pero el compromiso es estable. Los que logran cosas no son los más inspirados, son los más consistentes. Y aquí entra una verdad dura. La mayoría no fracasa por rendirse una vez, fracasa por rendirse un poco cada día. Por bajar el estándar, por negociar consigo mismo, por permitir pequeñas excepciones que se convierten en regla. Por tolerar una versión mediocre de sí mismo, mientras sueña con una versión extraordinaria. Creer en ti exige elevar el estándar interno, no para castigarte, sino para alinearte, para que tus acciones empiecen a reflejar tus aspiraciones, para que dejes de vivir con la sensación constante de que te estás quedando corto. Esa sensación no es culpa, es señal de que sabes que puedes más. Cuando empiezas a actuar con ese estándar, algo cambia en tu entorno. No porque el mundo se vuelva amable, sino porque tú te vuelves más estable, menos reactivo, menos dependiente, más claro. Y esa claridad impone respeto, incluso sin palabras. El soldado no improvisa su identidad en medio de la batalla. La entrena antes. Repite movimientos hasta que se vuelven reflejos. Tú estás entrenando ahora. Cada día, cada decisión. Cada vez que eliges lo difícil por sobre lo fácil. Cada vez que sostienes el esfuerzo cuando nadie te observa. Y no te equivoques. Este camino no te vuelve perfecto, te vuelve confiable. Y en un mundo lleno de personas que prometen y no cumplen, la confiabilidad es una forma de poder silencioso. No hace ruido, no necesita proclamarse. Se nota. Si sientes resistencia interna mientras escuchas esto, es normal. Es la parte de ti que sabe que el juego se está poniendo serio.
que ya no se trata de sentir, sino de hacer, de sostener, de cumplir. Y esa parte quiere seguir cómoda, pero otra parte, más profunda, más honesta, ya entendió que quedarse igual duele más que cambiar. Estás entrando en un territorio donde la creencia deja de ser idea y empieza a ser conducta, donde ya no importa tanto lo que piensas de ti, sino cómo te tratas cuando nadie te ve. Y ahí, exactamente ahí, se decide quién se queda en promesa y quién se convierte en realidad. Llega un punto en este proceso donde la mente empieza a cansarse de resistir. No porque todo sea fácil, sino porque ya no puede engañarte igual. Empiezas a ver con claridad quirúrgica tus propios patrones. Sabes cuándo te estás mintiendo, sabes cuándo estás evitando, sabes cuándo estás negociando con tu potencial, y esa conciencia ya no se puede apagar. Una vez que ves, no puedes desver. Y eso es una carga, pero también es poder. Obligarte a creer en ti implica asumir una identidad incómoda, la de alguien que responde. Responde por sus actos, responde por sus omisiones, responde incluso cuando el resultado no es justo. Porque entiendes algo clave. No controlas todo lo que pasa, pero sí controlas cómo te presentas ante lo que pasa. Y eso cambia el juego completo. La mayoría vive reaccionando. Reacciona al cansancio, al ánimo, a la opinión ajena, a las circunstancias. El que se obliga a creer en sí mismo actúa desde un centro interno. No espera condiciones ideales. No necesita que todo esté alineado. Se mueve con lo que hay. Ajusta sobre la marcha. Aprende en contacto con la realidad, no en teorías. Aquí aparece otro filtro brutal, la incomprensión. Cuando empiezas a tomarte en serio, muchas personas no lo entienden. No porque seas arrogante, sino porque les recuerdas lo que no están haciendo. Tu disciplina incomoda. Tu silencio incomoda. Tu constancia incomoda. No necesitas decir nada. El simple hecho de avanzar ya es un espejo, y no todos quieren mirarse. Creer en ti también es aceptar que no todos te van a acompañar. Algunos se quedan atrás, otros se burlan, otros minimizan, no porque seas menos, sino porque estás saliendo del rango donde se sienten cómodos. El crecimiento no es democrático, no pide consenso, y si intentas agradar a todos, terminarás traicionándote a ti. Hay una etapa donde te sentirás solo, incluso estando rodeado. No es soledad emocional, es soledad de dirección. Ya no te mueve lo mismo que al resto, ya no te distraen las mismas cosas, ya no te calman las mismas excusas. Y eso puede asustar si no lo entiendes, pero esa soledad es señal de que estás liderándote. Obligarte a creer en ti es aprender a soportar el silencio externo sin perder el fuego interno, a seguir entrenando cuando nadie pregunta, a seguir construyendo cuando nadie ve, porque sabes que el aplauso es un efecto secundario, no un combustible. El combustible real es la convicción de que te debes una vida a la altura de tus capacidades. Hay una crudeza inevitable aquí. No todos los días vas a sentirte fuerte. Habrá días donde te sentirás pequeño, torpe, lento, y aún así, harás lo que toca. Eso es madurez. Eso es poder real. No el poder que se exhibe, sino el que se ejerce cuando nadie lo exige. Muchos confunden intensidad con progreso. Se encienden una semana, 2 semanas, y luego desaparecen. El que se obliga a creer en sí mismo entiende que la verdadera fuerza es sostenida, no explosiva. Es preferible avanzar lento pero firme, que rápido y quebrarse. La constancia silenciosa derrota al talento intermitente. En este punto, empiezas a desarrollar una relación distinta con el fracaso. Ya no lo usas como etiqueta, sino como información. Fallas, analizas, corriges, sin drama, sin identidad herida, porque tu valor ya no depende de acertar siempre, sino de no rendirte. El fracaso deja de ser una amenaza y se convierte en un maestro áspero, pero honesto. Hay algo que cambia profundamente cuando te obligas a creer en ti. Dejas de huir del esfuerzo, no porque te guste, sino porque lo respetas. Entiendes que el esfuerzo es el lenguaje en el que se escribe cualquier cosa que valga la pena. Nada sólido se construyó desde la comodidad prolongada. Nada duradero nació de la evasión. Empiezas a notar que tu tolerancia al malestar aumenta. Cosas que antes te rompían, ahora solo te cansan. Cosas que antes te paralizaban, ahora te incomodan. Y esa diferencia es gigantesca. Porque la vida no deja de presionar. Lo que cambia es tu capacidad de absorber el impacto sin colapsar.
Creer en ti también implica dejar de romantizar el pasado y dejar de idealizar el futuro. Te anclas en el presente, en lo que puedes hacer hoy, en la acción concreta, en el paso ejecutable, no en grandes discursos internos, sino en decisiones prácticas. El ahora se vuelve tu campo de batalla. Y aquí aparece una verdad incómoda pero liberadora. Nadie te debe creer. Nadie está obligado a confiar en ti. Nadie tiene que apostar por ti. Eso no es injusticia, es neutralidad. La confianza se construye con hechos repetidos, no con potencial declarado. Y cuando entiendes eso, dejas de exigir fe externa y empiezas a generarla. Cada día que cumples contigo, aunque sea en lo mínimo, refuerzas una estructura interna que no se derrumba fácil. Te vuelves alguien en quien puedes apoyarte, y eso es raro, eso es valioso. Eso es peligroso para un mundo que prefiere gente dependiente, reactiva, fácil de distraer. El que se obliga a creer en sí mismo no necesita proclamarse fuerte. Se nota en su forma de estar, en su mirada estable, en su ritmo, en su capacidad de esperar sin ansiedad y de actuar sin demora. No corre desesperado, pero tampoco se detiene. Avanza. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo en ti ya cruzó un umbral. Ya no puedes volver a la ignorancia cómoda. Ya sabes que puedes exigirte más. Ya sabes que no estás roto, solo estabas dormido. Y despertar siempre incomoda al principio. Esto no es el final de nada. Es la mitad del proceso donde el carácter empieza a solidificarse, donde la creencia deja de ser frágil y empieza a tener peso, donde ya no se sostiene en palabras, sino en comportamiento. Y desde aquí, el camino se vuelve más exigente, pero también más verdadero. A esta altura del camino, ya no estás buscando motivación. Estás buscando resistencia interna. Algo que no se quiebre cuando el día es largo, cuando el resultado no llega, cuando el esfuerzo parece no devolver nada. Aquí es donde muchos se detienen, no por falta de fuerza, sino por falta de sentido. Y por eso es crucial entender esto. Creer en ti no es creer que siempre ganarás, es creer que seguirás avanzando incluso cuando no ganes. Hay un cansancio que no es físico, es existencial. Aparece cuando haces lo correcto durante mucho tiempo sin reconocimiento, cuando nadie valida tu proceso, cuando parece que estás dando más de lo que recibes. Ese cansancio ha derrumbado a personas talentosas, inteligentes, capaces, no porque no pudieran más, sino porque no supieron por qué seguir. Obligarte a creer en ti es anclar tu propósito más allá del resultado inmediato. Es decidir que tu estándar no depende de la recompensa externa, sino del respeto interno. Tú sigues entrenando porque eso te mantiene alineado. Sigues avanzando porque retroceder te costaría algo más caro que el esfuerzo, tu identidad. Aquí se revela una verdad cruda. Cuando te fallas repetidamente, pierdes autoridad sobre ti mismo. Tu palabra interna pierde peso. Tus promesas se vuelven ruido. Y vivir sin autoridad interna es vivir fragmentado, dependiendo de impulsos, emociones y circunstancias. Recuperar esa autoridad no es cuestión de ánimo, es cuestión de cumplimiento. Empiezas a entender que no todo progreso se siente bien. De hecho, mucho progreso se siente incómodo, torpe, lento. Hay días donde haces lo que toca y aún así te vas a dormir con la sensación de no haber avanzado lo suficiente. Esa sensación no siempre es señal de fracaso, muchas veces es señal de que estás elevando tu estándar. El que se obliga a creer en sí mismo aprende a convivir con esa incomodidad sin dramatizarla. No se castiga, pero tampoco se miente. Observa, ajusta, continúa, sin euforia, sin desesperación, con una calma firme que no necesita explicarse. Hay una trampa peligrosa en este punto: compararte. Mirar a otros y pensar que vas tarde, que no eres suficiente, que deberías estar en otro lugar. Esa comparación es injusta y estéril. No ves el proceso completo de nadie. Solo ves fragmentos, resultados, apariencias. Compararte desde ahí es como juzgar una batalla viendo solo el último disparo. Creer en ti es mantener el foco en tu línea de avance, en tu ritmo, en tu compromiso, no porque seas especial, sino porque es la única forma real de construir algo sólido. El que se distrae mirando constantemente a los demás, pierde energía, pierde claridad, pierde presencia. Aquí ocurre algo silencioso pero profundo.
Empiezas a confiar en tu capacidad de sostener. Ya no te preguntas si podrás empezar. Sabes que sí. Te preguntas si podrás mantener. Y la respuesta se construye día a día, no con promesas, sino con hechos acumulados. El entrenamiento mental en esta fase no es heroico, es aburrido, es repetir lo básico, es cuidar detalles, es no descuidarte cuando nadie te exige, es cumplir incluso cuando el progreso no es visible, y esa es la parte que la mayoría evita porque no alimenta el ego, pero alimenta el carácter. Obligarte a creer en ti es aceptar que el proceso no se adapta a tu estado emocional. Tú te adaptas al proceso, y al hacerlo, algo dentro de ti se endurece. No te vuelves insensible, te vuelves estable, menos dependiente de picos de ánimo, más confiable. Empiezas a notar que tu diálogo interno cambia. Ya no te insultas cuando fallas, pero tampoco te consuelas con excusas. Te hablas con claridad, con firmeza, como alguien que sabe que puede más, y por eso no se permite menos. En este punto, la disciplina deja de sentirse como castigo y empieza a sentirse como orden. Orden interno, orden en tu día, orden en tus prioridades. Y ese orden libera energía, reduce el ruido, te permite avanzar con menos fricción mental. Hay una soledad distinta aquí. Ya no es la soledad del inicio, es la soledad del que está comprometido. No todos entienden por qué sigues empujando cuando podrías relajarte. No todos comprenden por qué no te conformas, pero ya no necesitas que entiendan. Tú sabes lo que te debes. Creer en ti es también aprender a decir no, no a distracciones constantes, no a conversaciones vacías, no a hábitos que te debilitan. Cada no que sostienes refuerza un sí más grande, el sí a tu proceso, el sí a tu evolución, el sí a una versión más íntegra de ti. Y aquí aparece una certeza silenciosa. Ya no estás improvisando tu vida. Estás construyéndola, paso a paso, con errores, con ajustes, con días buenos y malos, pero con dirección. Y la dirección, incluso imperfecta, es infinitamente más poderosa que la comodidad sin rumbo. Si llegaste hasta este punto, ya no eres el mismo que empezó. No porque todo esté resuelto, sino porque ahora sabes que puedes resistir, que puedes sostenerte, que no necesitas huir cuando el camino se vuelve pesado. Y esa certeza, aunque no haga ruido, es una de las formas más puras de fortaleza que existen. En esta fase ya no estás probándote a ti mismo, te estás definiendo. La diferencia es sutil pero definitiva. Probar es temporal, definir es permanente, probar admite escape, definir exige coherencia sostenida. Aquí, la pregunta ya no es si puedes, sino quién eres cuando nadie te empuja. Porque cuando el ruido baja, cuando el entorno deja de presionar, cuando no hay urgencia externa, aparece la verdad desnuda de tu carácter. Obligarte a creer en ti es sostener el estándar incluso cuando podrías relajarte sin consecuencias inmediatas. Es no usar el alivio como permiso para aflojar. Es entender que el verdadero peligro no está en los días difíciles, sino en los días cómodos, los días donde nada duele, pero todo se oxida si no se cuida. Aquí se revela otra verdad incómoda. La mayoría se disciplina solo cuando tiene miedo. Miedo a perder, miedo a fallar, miedo a decepcionar. Pero el que se obliga a creer en sí mismo, se disciplina por respeto. Respeto por lo que está construyendo. Respeto por el tiempo invertido. Respeto por la versión futura que depende de lo que haga hoy. Empiezas a notar que tu energía ya no se dispersa tanto. Antes peleabas contra demasiados frentes. Dudas, excusas, comparaciones, impulsos. Ahora el campo de batalla se reduce. Sabes que sí y que no. Sabes dónde poner tu fuerza. Y esa claridad ahorra desgaste. Te vuelve más preciso. Hay un punto crítico aquí. La tentación de bajar el nivel solo un poco. Nadie lo notará. Nada grave pasará hoy. Pero el problema nunca es hoy. El problema es el precedente. Cada concesión injustificada abre una puerta, y las puertas que se abren sin criterio no se cierran solas. Creer en ti es cuidar tu palabra interna como si fuera un contrato. No te prometes lo que no puedes cumplir, pero lo que prometes, lo cumples. Eso te vuelve peligroso de una forma silenciosa, porque cuando dices voy a hacerlo, ya no es una intención, es una orden ejecutada.
En este tramo del camino, el ego intenta infiltrarse, empieza a decirte que ya has avanzado mucho, que ya probaste suficiente, que ya mereces descanso prolongado, y el descanso es válido, necesario, pero el ego no busca descanso, busca abandono elegante, busca que justifiques la mediocridad con logros pasados. El que se obliga a creer en sí mismo descansa sin traicionarse. Se recupera sin desconectarse del proceso. Pausa el cuerpo, no la identidad. Porque entiende que lo que está construyendo no se apaga y se enciende a voluntad, se mantiene. Aquí ocurre algo profundo. Empiezas a confiar en tu criterio, ya no necesitas tantas opiniones, ya no preguntas a todos, escuchas, sí, pero decides tú, porque has demostrado con hechos repetidos que puedes guiarte. Esa autonomía mental es una forma de libertad que pocos alcanzan. Tu relación con el tiempo cambia. Dejas de vivir con prisa ansiosa y empiezas a vivir con urgencia tranquila. Sabes que no hay que correr desesperado, pero tampoco dormirse. Cada día cuenta, no de forma dramática, sino estructural. Como ladrillos. Uno no hace la casa, pero sin uno la casa no se sostiene. Obligarte a creer en ti también es aceptar que habrá errores estratégicos, decisiones mal calculadas, caminos que no llevan donde esperabas, y aún así no te quiebras. Corriges, rediriges, sigues, porque tu identidad ya no está atada a acertar, sino a responder. Hay una fortaleza particular que nace aquí, la capacidad de permanecer estable cuando otros se desorganizan, cuando el entorno entra en pánico, tú ajustas, cuando otros se quejan, tú analizas, cuando otros esperan, tú actúas, no porque seas frío, sino porque estás entrenado. El entrenamiento no fue cómodo, fue repetitivo, fue silencioso, fue largo, pero dio fruto. Ahora puedes sostener conversaciones difíciles sin desmoronarte, puedes enfrentar fracasos sin destruirte, puedes recibir críticas sin perder el eje. Eso no es dureza, es integridad. Creer en ti es también dejar de necesitar que las cosas sean justas para avanzar. La justicia es deseable, pero no es requisito. Tú te mueves igual, construyes igual, cumples igual, porque tu compromiso no depende del trato externo, sino del acuerdo interno. En este punto, empiezas a inspirar sin proponértelo, no por discursos, sino por conducta. Otros notan tu constancia, tu calma, tu enfoque. Algunos se acercan, otros se alejan. Ambos movimientos son naturales. Tú sigues. Y aunque no lo digas en voz alta, sabes algo con claridad brutal. Ya no podrías volver atrás sin romperte por dentro, no porque seas prisionero del esfuerzo, sino porque ahora conoces el costo real de abandonarte. Y ese costo es demasiado alto. Esto ya no es motivación, es estructura. No es entusiasmo, es identidad en acción. Estás operando desde un lugar donde creer en ti no es una idea inspiradora, sino una postura permanente, una forma de estar, una forma de decidir. Aún queda camino, siempre lo hay. Pero ahora caminas con una base firme, no perfecta, no infalible, pero sólida. Y desde aquí, lo que antes parecía imposible empieza a sentirse simplemente inevitable. Llegado a este punto, ya no estás buscando convertirte en alguien distinto. Estás terminando de aceptar quién eres cuando actúas sin máscaras. Porque obligarte a creer en ti no fue añadir algo nuevo, fue quitar todo lo falso. Las excusas heredadas, los miedos aprendidos, las identidades prestadas. Lo que queda no es perfecto, pero es real. Y lo real resiste. Ahora entiendes algo que antes parecía abstracto. La confianza no es ruido, es quietud. No es arrogancia, es estabilidad. No es sentirte invencible, es saber que incluso cuando caes, no te abandonas. Esa certeza no grita, no necesita demostrarse. Se manifiesta en cómo caminas, en cómo decides, en cómo respondes cuando las cosas no salen como esperabas. Obligarte a creer en ti te cambió la relación con el dolor. Antes lo evitabas, lo anestesiabas, lo disfrazabas. Ahora lo usas. No porque lo disfrutes, sino porque entendiste que el dolor bien administrado te afila, te vuelve consciente, te obliga a ajustar. El dolor dejó de ser enemigo y se convirtió en señal. Señal de crecimiento, señal de fricción con el límite, señal de que estás vivo y avanzando.
Aquí hay una verdad final que sostiene todo lo anterior. Nadie llega a su máximo potencial por accidente, no ocurre por suerte, no ocurre por inspiración, ocurre porque alguien en silencio decidió no traicionarse más, decidió dejar de negociar consigo mismo, decidió actuar como la persona que decía querer ser, incluso cuando no tenía pruebas externas de que valiera la pena. Creer en ti, en su forma más cruda, es aceptar que no hay plan B para tu vida. No porque no existan alternativas, sino porque renunciaste a la idea de huir. Dejas de vivir como si siempre pudieras empezar de nuevo sin costo. Entiendes que cada día cuenta, que cada elección suma o resta, que cada concesión deja huella. Y lejos de paralizarte, eso te vuelve preciso. Ahora sabes que la disciplina no es rigidez, es dirección. Que la exigencia no es crueldad, es respeto. Que la constancia no es aburrida, es poderosa, y que la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino no estar esclavizado a tus impulsos. El mundo sigue siendo incierto, las dificultades no desaparecieron, las dudas aparecen de vez en cuando, pero ya no gobiernan, ya no te arrastran, son ruido de fondo, no comando central, porque construiste algo más fuerte que el miedo, un compromiso contigo mismo que no se rompe a la primera sacudida. Obligarte a creer en ti también te hizo humilde de una forma distinta. No la humildad del que se achica, sino la del que sabe que siempre puede aprender, ajustar, mejorar. Ya no necesitas demostrar superioridad, tampoco necesitas esconder debilidad. Te presentas entero, y eso impone respeto sin pedirlo. Hay algo casi invisible, pero determinante, que ocurre aquí. Confías en tu capacidad de atravesar lo que venga. No en que todo saldrá bien, sino en que sabrás responder, que no te congelarás, que no huirás, que no te mentirás. Esa confianza no depende del contexto, viaja contigo. Y desde ese lugar empiezas a tomar decisiones distintas, decisiones menos impulsivas, más alineadas, más coherentes. No siempre más fáciles, pero sí más limpias, decisiones que no te dejan vacío después, decisiones que puedes sostener con la cabeza alta, incluso si el resultado tarda. El que se obliga a creer en sí mismo deja de vivir en borrador, deja de ensayar eternamente, empieza a escribir en tinta, sabe que cometerá errores, pero también sabe que corregir sobre algo real es infinitamente mejor que perfeccionar algo que nunca se ejecuta. Miras atrás y entiendes que no necesitabas que la vida fuera más amable. Necesitabas volverte más firme. No necesitabas más oportunidades. Necesitabas más estructura interna para aprovecharlas. Y esa estructura ahora existe. No es indestructible, pero es entrenada. Y eso marca toda la diferencia. Ya no consumes discursos buscando sentir algo. Ahora produces acciones que generan resultados. Ya no esperas que alguien te empuje. Te empujas tú. No con violencia, sino con claridad, con un estándar que no negocias, con una visión que no gritas, pero ejecutas. Aquí está el cierre real, sin dramatismo, sin épica barata, sin adornos. Obligarte a creer en ti fue el acto más responsable que pudiste hacer con tu vida, porque creer no fue imaginar, fue responder. No fue soñar, fue sostener. No fue esperar, fue avanzar. No eres invencible, pero eres confiable. No eres perfecto, pero eres íntegro. No tienes todo resuelto, pero ya no estás perdido. Y mientras sigas cumpliendo contigo, mientras sigas actuando con coherencia, mientras sigas eligiendo el camino difícil cuando sabes que era el correcto, no hay fuerza externa capaz de quitarte lo que construiste. Porque ahora lo sabes. Y una vez que sabes quién eres cuando no te rindes, ya no hay vuelta atrás.